Después de un mes, más o menos, quizá más de un mes, no había estado yo con ustedes predicando. Dios me da la oportunidad de venir y hablar con ustedes. Ha sido un mes muy difícil. Mi papá va a cumplir la próxima semana un mes de haber fallecido. No me gusta esa palabra, me gusta más una palabra que dijo un pastor que escuché ahora. Dice, de haberse graduado de la vida. Y fue un proceso muy difícil. Los 2 meses, una semana que estuvimos en el hospital. Fue un proceso muy difícil después. Este mes ha sido, creo que me sentía yo como Jacob peleando con Dios. Y yo sabía que no lo iba a ganar, como Jacob también lo supo después, pero era necesario, creo que es necesario, como decía Jesús la semana pasada, creo que es necesario que todos alguna vez nos demos unas palabras con el Señor, nos digamos las cosas, abramos nuestro corazón. Creo que Dios no se ofende. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es justo y sabe lo que hay en los corazones de sus siervos y de sus hijos y de toda esa gente. Él lo conoce, Él sabe bien quiénes somos. Y sabe que quizás sabía desde el principio que yo iba a reaccionar de esa forma, porque sabe mi corazón, pero también sabe que no me iba a alejar de Él. Sabe perfectamente que no iba a darle la espalda, ni me iba a enojar tanto como para ya no hablar o no decirle algo. Él, yo creo que estaba esperando eso. Yo creo que esto es, todo tiene un propósito, es lo que hoy vamos a hablar. Y yo creo que Él estaba esperando esto, porque hoy tengo un nivel más alto de fe. ¿Cómo? Hoy tengo un nivel más alto, no en la cuestión de la porción de fe que Dios me ha dado, sino el entender la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Después, quizás tú ya pasaste por una cosa así. Quizá tú ya pasaste por un momento difícil en donde oraste a Dios y le pediste algo y no sucedió. Posiblemente ya te sentiste alguna vez herido, traicionado. Posiblemente alguna vez te sentiste ofendido, burlado y te volcaste contra Dios y le dijiste, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Para que no sucediera lo que tanto te he pedido, lo que tanto mi corazón anhelaba y tanto te pedí, y me junté con tanta gente y oramos todos juntos, unánimes, como dice la palabra, y no sucedió. ¿Y qué pasó? Y después de eso mucha gente se retira y se va. Mucha gente dice, ese Dios que me contaron no era así. Ese Dios que me dijeron no era de esa forma. Y hay mucha gente que se da la espalda y dice, adiós, no quiero volver a saber nada. Es mejor no tener, es mejor no saber, que tener o saber y que no suceda. Y entonces te da la espalda y dices bye. Dice la palabra de Dios que sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo entendemos entonces la fe? Y creo que hoy la fe para mí es algo diferente y la entiendo de una manera diferente y puedo trabajar con ella de una manera diferente. ¿Será que la fe es algo así como la receta de qué hacer y cómo hacerlo para que suceda? ¿Será que la receta
es como, vamos a hacer esto, pongámosles 3 cucharadas, después 2 cucharadas, después vamos a hacer esto y le vamos así como la receta de los pasteles que hace Ceci. Y entonces después de eso sale un pastel como Ceci quiere que se haga, porque si le echa chocolate, pues el pastel va a salir de chocolate. ¿Será que la fe es así? Que así como yo quiero que sucedan las cosas, van a salir porque Dios me está escuchando. Y porque yo tomo versículos de la palabra, los junto todos y digo al Señor, aquí está mi receta. Mi receta es que juntemos, somos más de 2 poniéndonos de acuerdo, Señor. Mi receta también dice que si yo tuviera fe como un grano de mostaza podría mover las montañas. También la receta dice que sin fe es imposible poderte agradar, por lo tanto quiero agradarte porque tengo fe en ti. No le estoy orando a alguien más, te estoy orando a ti. Y estoy reuniendo esos versículos en toda la Biblia y los estoy juntando y esa es mi receta, los llevo al Señor junto con mi petición, los pongo a sus pies, porque también la palabra dice que te acerques humildemente a Él y entonces me acerco humildemente a Él y le pongo eso a sus pies y entonces digo, Dios lo va a hacer. Pero hay un día que dice Dios, no. Y no sucede. Y dije, a ver, espérame. Si tú quieres, lo haces. Entonces no quisiste. Ese es el proceso en tu mente cuando las cosas no suceden. Entonces no quisiste. No es que no puedas, porque tú eres el Todopoderoso, pero no quisiste. Y entonces empieza el gran coraje, la desolación. El libro que estoy leyendo habla de la barrera, de la traición. Te sientes traicionado, te sientes burlado. Pero debemos recordar que Dios tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tenemos un perfecto propósito, porque somos sus hijos. Y a veces nuestros deseos no pueden ser concedidos, aunque parezcan los mejores, aunque parezcan los buenos. La primera forma en que se manifiesta la fe en nosotros es creer que Dios es todopoderoso. Ese es el primero. ¿Cómo sabes que tienes fe? ¿Cómo sé cuando alguien no tiene fe? Porque no cree en Dios, porque no sabe que existe un Dios todopoderoso. Hay gente que, lo platicábamos el otro día, hay gente que le dice Diosito. Y yo creo que inconscientemente ellos creen que Dios es de este tamaño, porque es Diosito. Para mí es un Dios todopoderoso. Yo le decía a Norma el otro día, no puedo pensar en esas personas que creen que por una explosión de una estrella en las galaxias se haya creado todo, algo haya sucedido y hayamos salido nosotros con esta perfección, claro, ¿no? Como ser humano de lo que somos. No puedo pensar que alguien crea en eso. Se me hace ilógico. Mi razonamiento no obedece a eso. Pero habrá alguien que diga, pero estás más loca tú, que crees que hay un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que separó las aguas de la tierra, que te hizo a ti, que te hizo con esa perfección. Pues claro, yo diría, obvio, es mucho más razonable para mí pensarlo, creerlo. Es más, no nada más lo pienso, lo creo, lo creo. Creo que hay un Dios todopoderoso que está ahí arriba, que está sentado en su trono y que nos está viendo y que está al pendiente de cada uno de nosotros. Por supuesto que lo creo. Que desde que antes yo estuviera en el vientre de mi madre, Él ya sabía que yo iba a ser y iba a estar. Eso claro
que lo creo. Y la gente voltea a verme y me dice, pues yo siento que es más loco, ¿sabe? Creer que una estrella voló y salimos de ahí nosotros. O sea, yo siento eso. Eso es fe. Eso que tú crees igual que yo se llama fe. Por lo tanto, la primera forma en que se manifiesta la fe en tu vida es creer que existe un Dios todopoderoso. La mayoría de la gente viene a la iglesia buscando a Dios. ¿Por qué? Porque busca consuelo. Y eso es algo que hasta mismo Señor puso en mi corazón, porque esta prédica salió de toda una serie de cosas alrededor, pero a lo mejor estaba yo por un camino errado, a lo mejor estaba yo queriendo predicar con mi carne, y Dios puso en mí un sueño hace unos días. Fue un sueño algo raro, fue como así nada más una ráfaga, y estaba yo ahí sentada, porque yo veía más o menos a este nivel, entonces estaba yo sentada, y yo veía como la gente iba entrando por la puerta y se iba sentando ahí donde están ustedes. Y yo veía como la iglesia se empezaba a llenar, no estaba muy llena, había 1, 2 personas, y ahí estaban. Y yo veía que bueno, la gente está llegando, pensaba yo, es gente nueva, porque además era gente que no conocía. Y oigo una voz que yo siento que era de Dios, que me dicen al oído, la gente busca consuelo, ellos vienen buscando consuelo. Me desperté en ese momento, fue como así como un dormitario, ¿no? Y me quedé con eso y dije, la gente quiere consuelo, la gente busca consuelo, la gente lo que quiere en la iglesia es venir y buscar a Dios como un consuelo, y eso ya es parte de tu fe, eso ya es parte de eso. Tú sabes que en Dios vas a encontrar un consuelo, y nos quedamos porque sentimos su amor y su restauración, y porque el cielo que era gris ahora es azul. Y entonces empezamos a conocer de Cristo, empezamos a conocer a los hermanos en Cristo, y empezamos a ver que las cosas no son tan malas como parecían. Pero entonces entendemos mal la palabra todopoderoso, y creemos que el todopoderoso es todopoderoso, pero es todopoderoso para nosotros. Y entonces le empezamos a dar la gloria y la honra a Dios, y decimos que está sentado en el trono de gracia, y decimos que está sentado en el centro de la iglesia, y decimos que Él es el Todopoderoso. Pero ¿qué crees? Pensamos que ese gran Dios Todopoderoso está ahí para nosotros, porque nosotros queremos que Él haga como nosotros queremos que Él haga. Entonces, ahí es donde malentendemos la palabra todopoderoso. La palabra todopoderoso es, Él lo puede todo. Pero eso no implica que tenga que hacerlo para nosotros, y que siempre sea para nosotros. Es muy difícil pensar eso, porque cuando tú llegas buscando consuelo, tú buscas a un Dios, y Dios llega y te abraza, y llega y te ama y te reconforta. Y eso, el hecho de que hoy te diga no, o algún momento te diga no, no quiere decir que te ha dejado de amar, o que ha dejado de estar contigo. Él quiere decir que es más, está poniendo más interés en ti. Es increíble, de verdad. O sea, después de yo haber hecho esta prédica anoche, además de que tuvimos una noche muy romántica, porque estuvimos a la luz de las velas, el Señor y yo. Estaba Norma también, pero Norma estaba con su libro de derechos humanos, ¿no? Y yo estaba con el Señor acá, con cada quien con su vela, ¿no? Y era muy padre porque era una noche romántica, ¿no? Dios dijo, ¿estás enojado conmigo? De verdad, Dios lo hizo. ¿Estás enojado conmigo? ¿Cuál es la manera en que tú te reconcilias con tu gran amor? Pues en una cena romántica, ¿no? Tú haces una cena romántica, apagas las luces y pones una vela.
y tienes un romance en ese momento, y tú le empiezas a decir al Señor, mira, es que como que yo estaba enojada contigo porque había pasado esto, y Él empieza, dice la palabra de Dios, a jalarte con esos lazos de amor que Él tanto tiene para ti. Y anoche sucedió eso. Después de que sucedió todo esto en la noche, te prometo que le dije a Dios, de verdad, discúlpame por pensar que el Todopoderoso eras solamente para mí. Pensar eso me llenó de mucho sentimiento de coraje hacia mí ahora, y además de tristeza hacia mí por no conocer y por no estar tan pegada a Dios como para conocerlo también y haber discutido con Él en estos meses. Pero Dios es bueno, Dios es grande, Dios no te deja. Entonces, el Dios Todopoderoso no es para nosotros. Pero cuando creemos que sí y nos dice no, entonces nos enojamos y enfrentamos algo que se llama una barrera de la traición. Y eso es algo que quiero que hoy te lleves mucho en tu corazón, porque va a haber momentos en donde Dios te va a decir no. No es exclusivo de ti, no es exclusivo de mí. Quiero decir, el que Dios te diga no quiere decir que esté contra ti o en contra tuya. Quiere decir que así es, así sucede. Y le ha sucedido, y la Biblia está plagada de ejemplos de esos. Los grandes hombres de Dios han tenido grandes nos de Dios. Y si no te vayas a la Biblia, yo un día de estos, si quieres, te presto este libro. Y este libro está plagado de ejemplos de gente de Dios que no está en la Biblia, pero que tiene y ha tenido unas pruebas que cuando yo leí este libro, se me hizo el corazón así. Yo dije, yo me quejo de lo mío. Cosas impresionantes, cosas que dirías tú, Dios puso su dedo sobre él. Hay de verdad, o sea, un día de estos, si quieres, me lo pides, te lo presto para que lo leas. Pero dice, cuando Dios no hace, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Entonces, si te sirve un poco de consuelo es que no es contra tuya. Así sucede. La vida está llena de cosas así. No es algo que Dios esté tramando en contra de ti porque ya le caíste gordo y te tiene que dar una lección. O porque necesitas no, o sea, no es algo contra ti, es algo que sucede en la vida, así sucede, las catástrofes suceden, las muertes suceden, las enfermedades existen, así es. Y siempre he dicho, y ahora me tragué mis palabras donde decía yo, y el que seas cristiano no te exime de tener esas grandes cosas en la vida, y sí es cierto. A veces creemos que como somos siervos, como somos hijos, como hemos estado aquí día y noche, pues no merecemos ese tipo de pruebas o ese tipo de cosas. No lo tomes como una traición. La respuesta de la mayoría es enojarse y alejarse y no por querer saber nada más de él. Pero yo, por lo menos, y yo creo que tú también, has experimentado su gran amor. No puedes ir muy lejos de él. No puedes. No sé si alguna vez te fuiste de aquí. No sé si alguna vez te fuiste de tu primera iglesia. No sé si alguna vez te alejaste de Dios una vez que conociste y después te alejaste. Yo sí lo hice. Alguna vez me alejé y me fue como en feria. Pero no deja todo de eso, me fui como en feria más que nada porque no me sentía amada, porque sentía que algo me faltaba. Algo, yo sentía que algo tenía que estar ahí. Necesitaba de su amor. La palabra misma dice que cuando tú estás en un gran manjar y tienes unos grandes manjares, ¿cómo después vas a poder comer basura? Y perdón que lo diga, pero así es.
Cuando con Dios tú te sientas a la mesa y comes maravillas, comes manjares, su palabra es un manjar. Pero cuando te vas, no quieres saber nada de Él. Porque hay gente que se va a otra iglesia, y qué bueno, porque se van a otra iglesia, y se van a otras cosas del mismo de Dios. Ok, adelante, no hay problema. Pero hay gente que se va completamente, se va al mundo, se va al antro, se va a la perdición, a lo que quieras. Y entonces, ¿qué pasa? Pues te sientes mal, ya no eres parte de ese lugar. No eres ya, eres un hijo. Es más, la gente ya no te quiere, te ve feo. La gente te voltea y dice, ¿tú qué haces aquí? Estás bien aburrido, mano, tú ni tomas ni nada. ¿Tú qué haces aquí? Ni la gente del mundo te quiere a veces. ¿Por qué? Porque eres de Dios, eres un hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas estar con Él. Pero si bien es cierto, has experimentado su amor, no puedes estar lejos de Él. Porque dice la palabra, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y te sabes la canción, ¿no? Porque te sabes entonces, ni la tribulación, ni la angustia, ni la enfermedad, todo lo que hablamos y todo lo que dice la canción, lo que dice ese versículo, nada, absolutamente nada, te podrá separar del amor de Dios. Entonces, ahora entiendo cuando Dios dice que te ha lanzado y te recoge y te retrae y te vuelve a traer con lazos de amor. Y por eso esta prédica podría parecerse un poco a lo mejor a la que ayer, la semana pasada Jesús hablaba. La de Jesús me abrió muchísimo el panorama en muchas cosas. Pero quiero decir que esta prédica se llama Cuando Dios dice no. Así es como se llama. Cuando Dios dice no. ¿Qué pasa cuando Dios dice no? Primer punto, experimentamos un profundo enojo que traducido en sentimiento, en realidad es un dolor. Cuando tú te enojas es porque te está doliendo algo, no es porque estés enojado. El enojo es una manera de traducir el sentimiento, de sacar ese sentimiento que tienes en tu corazón. Me acuerdo cuando una vez un coach me dijo, tú todo lo traduces a coraje, todo lo traduces a enojo. Y le dije, claro, todo me enoja, todo, absolutamente todo. Que algo no salga como yo quiero, me enoja. Que alguien me traicione, me enoja. Que algo salga mal, me enoja. Todo me enojaba. Y me decía, tú tienes mente de varón, me decía. Y yo, y yo le dije, ¿por qué me dices eso? Me dice, generalmente los varones son los que no saben tocar su sentimiento y traducirlo y sacarlo. Dice, ¿por qué? Porque a los hombres generalmente se les inculca en no sientas, no llores, no esto. Entonces como que todo lo guardan. Las mujeres, dice, son más fáciles de poder traducir cuál es el sentimiento. Me siento triste, me siento desolada, me siento abandonada, etcétera, etcétera. Pero no, me dijo, tú estás así. Y entonces le dije, bueno, entonces ¿qué debo de hacer? No, me dice, conéctate a tu sentimiento y apréndete. Hay más sentimientos que estar enojada, o sea, hay más cosas. Y tuve que apuntarme qué más cosas había, porque yo todo lo traducí en enojo. Entonces, hoy me doy cuenta que cuando yo me enojo es porque algo me está doliendo. ¿Me duele la traición? Sí, me duele la traición. Y ha sucedido varias veces, Y me he enojado, me ves muy enojada cuando eso sucede. Pero en realidad me está doliendo mucho. Hay un gran dolor en mi corazón. También me duele y me siento enojada cuando siento que Dios no me está escuchando. Y a lo mejor tú también te sientes así. A lo mejor cuando sientes que la oración no está surtiendo efecto, porque no está pasando nada de lo que tú estás pidiendo que suceda, y entonces crees que Dios ya te olvidó, crees que Dios se tapó el oído y no quiere saber nada de ti, y te sientes abandonado. Entonces, como dije al principio, creemos que la fe es la forma de hacer que Dios haga nuestra voluntad. No es cierto, no es así.
Dios hace su propia voluntad, pero además es perfecta. Pero ahorita vamos a ver eso. Es muy fácil malinterpretar los siguientes versículos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías al monte, muévete, y este se movería. ¿Te acuerdas en qué parte está? Mateo 17:20 es este versículo. La idea es la siguiente, y la historia es la siguiente. Los discípulos quieren echar fuera demonios y no están pudiendo. Llegan con Jesús, le presentan al endemoniado, le dicen no estamos pudiendo, y entonces Jesús le dice, de veras, ¿no tienen fe? Si tuvieran fe, y lo saca el demonio, lo manda muy lejos. ¿Y cómo lo hiciste? Si tuvieran fe, dice Jesús, como un grano de mostaza, le dirías al monte, muévete, y este se movería. Yo cuando leí esto dije, entonces, Señor, yo tenía fe, ¿y qué pasó? No pasó nada. Pero después me fui a 1 Corintios. ¿Por qué 1 Corintios? Porque 1 Corintios te enseña algo muy importante. 1 Corintios 13 te está hablando del amor ágape, el ágape de Dios. Y te está diciendo, porque vuelve a tomar esta parte de los montes, del movimiento de montes, los vuelve a tomar. Pablo los vuelve a tomar y dice, 1 Corintios 13:2, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, fíjate, estás hablando del ser humano, el que se cree super ultra. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, esa fe de la que habló Jesús en Mateo, pero me falta amor. Dice otra versión, pero no tengo amor, no tengo nada. Y eso me retumbó en la cabeza y dije, ¿qué me estás tratando de decir? O sea, que hubo algo ahí que no entendí. Puedo tener toda la fe, puedo conocer la profecía, puedo entender hasta esos misterios, o sea, puedo ser lo suficientemente arrogante como para decir que conozco la profecía, que conozco los misterios, pero no tengo amor. En ese momento no tengo nada. Y yo dije, wow, esto tengo que bajar, tengo que hacer un poquito de teología. Después de ahí me voy a que la palabra amor es Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, yo traduciría y yo diría, a ver, Liliana, entonces, si no tengo a Dios, si me falta Dios, no tengo nada. Puedo tener la fe que mueve montañas, pero si me falta Dios, si no tengo a Dios, no tengo nada, porque Dios es el amor mismo, el amor puro, es la personificación del amor. Pero tener no significa poseer, tener significa conocer. Allá afuera vemos mucha gente, o habíamos mucha gente, hay mucha gente el día de hoy que tú llegas y le preguntas, ¿usted cree en Dios? Y entonces te dice, claro, sí creo en Dios. ¿Y cómo es su Dios? Ah, mi Dios es vengativo, mi Dios es celoso, mi Dios es castigador. A mí me hubieras preguntado cuando tenía 15 años quién era Dios, y yo te hubiera dicho, es un hombre que está colgado en el centro de la iglesia donde voy, y mi mamá me dice que si no me porto bien, Él me va a castigar. Ese es el Dios que muchos niños conocen. Ese es el Dios que yo conocía. Es el Dios que sufrió para que yo me diera cuenta que tengo que sufrir en esta vida, porque Él sufrió de esa forma. Y ese es el Dios que yo conocía.
Pero después, cuando entro al conocimiento de Cristo, por medio de la palabra de Dios, por medio del cristianismo, me doy cuenta que Dios es completamente diferente, que Dios es amor, que Dios quiere salvarme, que Dios dio a su único Hijo. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, dice Juan 3:16, para que muriera por todos nosotros. Y si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces somos salvos por gracia. No hay una obra que pueda hacer que yo pueda estar en presencia de Cristo cuando me gradúe de esta vida. No hay algo que yo pueda hacer. La manera en que yo voy a estar en su presencia va a ser por gracia de Dios. No es por obras, es por gracia, por su amor, porque me ama. Y entonces me empiezo a interesar por un Dios de amor. Empiezo a pensar, ¿cómo es posible que haya un Dios que ame tanto? Porque mi amor era mentalizado como, si tú me amas, yo te amo, si tú me das, yo te doy. Pero Dios no es así. Su amor por mí no depende de mí, depende de Él. Yo me empiezo a enamorar de ese Dios increíble y empiezo a estudiarlo, y ahí es donde empiezo a conocer a un Dios. ¿Pero qué crees? Hace 2 meses me equivoqué y no me acordé de mis clases de teología que anoche retomé. Cuando tú te enamoras de alguien, tú te enamoras de, primero a lo mejor te llama la atención la persona físicamente, pero después empiezas a tratarla, empiezas a salir con él o con ella, y empiezas a enamorarte de su forma de ser, empiezas a enamorarte de que es muy desprendido o desprendida. A lo mejor, ¿sabes qué? Te apoya en todo, a lo mejor, no sé, lo que eso que a ti te enamoró de esa persona, yo no lo sé, pero a mí me enamoró del Señor, ¿sabes qué? 3 cosas. Y hoy vengo a hablarte de esas 3 cosas. A mí me enamoró de Dios y yo dije, este es mi Dios, este es el bueno, este es el único Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él es santo y Él es justo. Y esas 3 cosas, cuando a mí me las enseñaron en teología, yo dije, wow. Porque nadie, absolutamente nadie puede encontrar esos 3 atributos, que son mucho más los que tiene Dios. Pero esos son 3 que a mí me enseñaron primero. Él es santo, Él es bueno y Él es justo. Y ayer nos pusimos a hablar de su santidad, de su bondad y de su justicia. Y en ese momento dije, wow. Y en ese momento caí en, y si tengo una fe que no va a trasladar montañas, pero me falta amor, pero me faltas tú, Dios, pero me falta conocerte a ti, entonces no tengo nada. Y así fue como caminé, y así fue como me di cuenta de las cosas. Tener amor es tener a Dios. ¿Cómo sería tenerlo sin conocerlo? ¿Ok? Bien. Dios es santo. No existe maldad en Él. No existe maldad en Él. Dios es santo. Dios es justo. Su justicia es perfecta. Me preguntaba ayer a Norma cómo clasifica el hombre la justicia. Como es abogada, pues ustedes saben, entonces le decía yo, ¿cómo clasifican el hombre, el ser humano, la justicia? Ella me decía, es en base, es con base a dar a cada quien lo suyo. Y yo le decía, pero espera, ¿pero cómo? ¿A cada quien le vas a dar lo suyo en base a qué? ¿O con base en qué? Y me dice, pues a sus necesidades
no podría ser. Le dije, porque mi necesidad es diferente a la necesidad de otro ser humano, porque mi conocimiento es diferente al conocimiento. O sea, un niño que vive en una ranchería no es lo mismo que un niño que vive en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Un ser humano que vive, que tiene un trabajo de corredor de bolsa, no es lo mismo que un hombre que tiene un trabajo, no sé, en un despacho, o en un lugar en un almacén. O sea, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo en esa necesidad? Ahora, después le decía yo, ¿cómo se imparte la justicia? Pues se imparte de esa forma, en base a resarcir, a restituir lo que te había quitado. En el caso de, por ejemplo, si te roban algo, restituir, etcétera, etcétera. Entonces, le dimos muchas vueltas a la situación y al final de cuentas caí que efectivamente, ¿no? O sea, como lo sabemos todos, el ser humano está incapacitado para poder ser perfectamente justo. No porque seamos tontos, sino sencillamente porque no conocemos todas las cosas. Un juez necesita allegarse de todas las pruebas, de todas las cosas, para poder tomar la mejor decisión posible, con base a poderle dar a alguien a resarcirse el error o el daño que se le hizo. Pero aún así podría haber una injusticia. Hace poco vimos una noticia de un ex jefe de Norma donde este hombre no lo liberó. Le dio la oportunidad de poder llevar su proceso fuera de la cárcel a una persona que presuntamente viola a una niña. Abuso sexual, es cierto, abuso sexual es diferente a violación. Existe un abuso sexual, presuntamente, no es algo que ya sea real, ¿no? O algo que sea comprobado, y él permite que su proceso sea fuera de la cárcel. Bueno, las redes sociales se volcaron sobre el juez, por supuesto, ¿no? Estás hablando de abuso. Entonces, y yo decía, y ahora que conozco más y que sé más y que platico más con ella, le digo, es que sí, o sea, tienes que ver todo el contexto, ¿no? Tú no puedes juzgar solamente por un pedacito, tienes que ver todo el contexto, tienes que conocer todo. Es exactamente lo mismo, eso es lo que nos impide ser justos como seres humanos. Pero Dios conoce todo. Dios conoce hasta lo más recóndito que hay en tu corazón, hasta lo que guardaste, lo que nunca has dicho, lo que nadie sabe, lo que un día pensaste y a lo mejor no llevaste a cabo, pero se quedó en tu corazón, ahí se quedó guardado. Y en algún momento lo sacas. Eso que nadie sabe, que no se lo has dicho a nadie, eso lo sabe Dios. Y sabes que aún sabe más allá, sabe hasta dónde puedes llegar, sabe lo que puedes hacer, sabe lo que no puedes hacer, sabe lo que puedes soportar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tú no puedes soportar algo más. Dios no te va a enviar algo, no te va a dejar que suceda algo en tu vida que no puedas soportar. Sabe hasta dónde está tu resistencia, hasta dónde te puedes romper, porque Él te hizo, Él nos hizo. Y Él sabe hasta dónde. Entonces, por eso Él es perfectamente justo. Él es bueno. Todo lo que hace es para bien. Vamos parte por parte. Santo está en Isaías 6:3-4, está en Apocalipsis 4:8, si quieres apuntarlos, después los lees. Pero ahí estás hablando de cuando Isaías le dice, yo vi a un Dios bueno, un Dios santo, y los querubines, los ángeles alrededor cantaban, santo, 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 le decían, ¿no? Santidad es que no ha cometido ningún pecado, que no tiene ninguna falta. Así tengo agua, gracias. Que no hay ninguna falta. Él es bueno, que no hay pensamientos malos, no hay ni siquiera un toque de maldad. No hay un toque de maldad, no hay un toque malo de Él.
No dice en Santiago dice que no pienses que que el hombre puede ser tentado por algo que Dios mande. Dios no puede mandarte tentación. Dios no puede tentar al hombre porque no es de voy a mandar esto para ver si cae. No, Dios no es así. Dios no tiene esa mentalidad. Ese es el diablo sí te manda tentación, el diablo sí quiere que nos tropecemos, que nos enojemos, el diablo sí quiere que hagamos cosas tontas y que digamos, ¿no? Ese sí, pero ¿sabes qué? Dios no, de Dios nunca proviene la tentación. Santiago, Santiago, al principio de Santiago, es el capítulo 1, ahorita no lo tengo aquí, pero en el capítulo 1 ahí puedes ver toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Absolutamente toda buena dádiva, todo eso bueno que tú tienes, todo eso bueno, todos esos dones que tú tienes buenos, todo eso proviene de Dios. Dios los ha puesto en ti. Tomar o no proviene de Él. Pero lo más importante, a lo que vamos, Dios es justo, que nos hace pensar que Dios está ejerciendo justicia perfecta en cada uno de nosotros. Entendamos algo, justicia no es castigo, ¿eh? Por favor, no abuela. La justicia no es el castigo. Porque algunas veces tú crees que si alguien cometió un error, merece un castigo. La justicia está fuera de eso. La justicia es, ¿cómo dijimos? Darle a cada quien lo suyo. Eso es. El castigo es aparte. Eso depende, en este caso, del gobierno, de la sociedad, ¿no? Porque como del Estado, me gustó algo que dijo Norma, me dice, como tú rompiste la armonía, así lo estoy traduciendo, como alguien rompió la armonía en la sociedad, entonces, como rompió eso, merece ser castigado. Pero eso no es justicia, ese es un castigo por algo que hizo. La justicia es darle a cada quien lo que merece. Ajá. Entonces, Dios es el único que puede ser justo perfectamente. Es el único, ¿sí? Y pensar que su voluntad es hacer sufrir a alguien es erróneo. Es de una manera errónea. Eso no es ser justicia. Cuando tú le pides justicia, Señor, para ese hombre que me hizo daño, y ese hombre por algo le pasa, entonces, qué bueno, Señor, esa es tu justicia. No, esa no es justicia. No. Sucedió porque fue la consecuencia de algo que hizo, posiblemente. O sea, se atravesó mal una calle y pues lo atropellaron. Pero eso no es que Dios quería que lo atropellaran porque te hizo daño a ti. No, eso no es justicia. Justicia es darle a cada quien lo que merece, en base a resarcir algo. Pero porque Él conoce perfectamente nuestro corazón y nuestro proceder, hasta cuando nosotros no sabemos qué podríamos hacer con algo que pudiera pasar en nuestra vida. Por lo tanto, para ejercer la justicia, conoces detalles, tienes que indagar en pruebas, tienes que indagar en muestras, ¿sí? Y solo Dios puede tener completo todo esto. Nosotros no conocemos los detalles de todo, por lo tanto, no lo sabemos todo. Y si su proceder es justo, aunque no nos guste ni nos parezca. Porque Dios es justo. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Cuando yo me doy cuenta de eso anoche, que yo puse esto aquí, dije, entonces, a ver, otra vez, Liliana. Me costó mucho trabajo, créemelo, ¿eh? Cuando Dios me dice, yo soy justo, tú me conociste y me amaste por mi justicia, porque no hay más justo en el mundo más que yo. Dios me dijo así, tú me conoces, tú sabes quién soy, Liliana. Me has visto en las buenas y en las malas, he estado contigo en las buenas y en
las malas. Y cuando te he sacado del problema, y cuando he hecho, y mi mano ha estado sobre de ti, tú te levantas, exaltas a Cristo. El día, ¿te acuerdas? Y anoche me dijo, ¿te acuerdas el día? Y no soy de sacar las cosas, dice Dios, ¿no? Pero ¿te acuerdas el día que se metieron a la casa a robar, a la casa de tus papás y a tu casa? ¿Te acuerdas de ese día? Sí, sí me acuerdo, Señor. ¿Te acuerdas que se metieron acá a tu casa y no tocaron nada? Increíble, estaba la cámara ahí encima del estéreo y no se la llevaron a cámara. Estaba el proyector enfrente en la sala y no se lo llevaron. Estaba, yo me había traído la laptop, no estaba ahí, pero estaba el dinero de la iglesia. Todavía en aquel entonces guardábamos el dinero de la iglesia en un portafolio, y abrieron el portafolio, lo voltearon sobre la cama, porque la cama estaba toda llena, horrible, de ropa, de cosas. Lo voltearon sobre la cama y estaba todo ahí, y el sobre se quedó en medio del portafolio y no salió. Y la voz blanca ya estaba puesta y tampoco la vieron. Y te acuerdas también, Liliana, que la puerta se abrió del zaguán de la casa de tus papás, que era la puerta donde salieron, y todos tus perros estaban sueltos en tu patio. Y entonces estaba una puerta que conecta al patio de mis papás. Estaba la puerta entreabierta y ningún perro se salió. ¿Te acuerdas? No sé. Y me dijiste que yo era justo y era bueno. Te dije sí. Y ahora no soy justo, porque no sucedió lo que tú querías. Y dije cierto. No puedo cambiar, porque el hombre que tiene, y ahí es donde me doy cuenta que quien no tiene amor no tiene nada. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es como el mar que va y viene, como las olas del mar que van y vienen, no van a ningún lugar, ahí se queda. El hombre de doble ánimo es aquel hombre que no tiene la fe suficiente. Hoy tiene una fe grandísima porque le ocurren grandes cosas. Y mañana tiene una fe tirada en el piso porque no sucedió lo que quería que sucediera. Hombre, mujer de doble ánimo, que de un lado estás feliz y alabando a Dios, y por el otro lado estás muy enojado porque no suceden las cosas como tú querías. Y entonces le digo, sí es cierto, no quiero ser así. Me gustan las personas de una fe de una sola pieza. A mí me gustan las personas así. Y yo quiero ser una persona así. Es cierto, quien no conoce a Dios no tiene nada. Quien no tiene a Dios completamente en su corazón no tiene nada. Podrás tener una fe muy grande, podrás conocer muy bien la letra de la Biblia, podrás traducirla muy bien, podrás recitarla y tenerla en tu mente, podrás venir todos los domingos a la iglesia, podrás a lo mejor ser muy buena para levantar las manos, y podrás alabar con mucho ánimo, y podrás a lo mejor ser muy buen líder y enseñar muy bien, y puedes a lo mejor hasta tener una iglesia, pero si tienes un doble ánimo, no vas a llegar muy lejos. Y eso es lo que hoy vengo a decirte, porque yo así me veo. Si tienes una fe que alcanza solamente hasta donde te va bien, entonces no vas a llegar muy arriba, porque las cosas malas suceden. Porque hay veces que Dios nos va a decir, no, esto no es así. Porque yo le decía a Dios, había 2 meses donde mi papá luchó entre la vida y la muerte. Y Vero y yo llegábamos y le decíamos, ánimo papi, vamos a salir de esta. Y le cantaba, y le decía, y le oraba, y lo ungí, y esto, y lo otro. Y no pasó, y no sucedió, y no salió.
Y me costó de verdad mucho trabajo poder decir qué fue lo que pasó. Hoy sé que tengo un Dios bueno, justo y santo. Un ser humano con fe, con profecía, con entendimiento, con conocimiento y con una gran fe. Sin conocer a un Dios santo, bueno y justo, no tiene nada. Así que tú tienes que saber que Dios es santo, bueno y justo. Con conocimiento de un Dios santo, bueno y justo, en su perfección total, tienes todo. ¿Por qué? Porque tienes algo, junta todo, tienes fe, tienes un Dios en el que sabes que su voluntad es perfecta. Y eso lo juntas con tu fe. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tu fe va a seguir a su voluntad perfecta. Y entonces tu fe nunca va a ser traicionada. Nunca te vas a sentir traicionado. Nunca te vas a sentir burlado. Nunca te vas a sentir que no hace sentido lo que está sucediendo. Porque ya conoces la voluntad de Dios. Y cuando no la conoces y en ese momento la conoces, dices, pero Dios es bueno, Dios es justo y Dios es santo. Y ni siquiera te permites dudarlo. Ni siquiera te permites ponerte a ti en el trono en lugar de Él. Aquí está entonces tu respuesta para cada calamidad. Aquí está tu respuesta para cada horror. Aquí está tu respuesta para cada desaveniencia, para cada problema. Existe una perfección aún en tu dolor. Existe una perfección aún en tu pérdida. Porque ahí es donde pusiste tu fe. Porque existe una perfección. Porque si tu Dios es perfecto, como es mi Dios, y tu fe está puesta en ese Dios perfecto, entonces no va a haber problema. No va a haber problema si no sucede lo que tú querías. De verdad que yo quería que mi papá no hubiera fallecido, no se hubiera graduado. De verdad que yo lo quería. Pero hoy tengo que saber que tengo un Dios justo. Y si yo le oré a ese Dios para que no sucediera, hoy tengo también que decirle, tú eres justo y sucedió porque tú sabes lo que tenía que suceder y que es mejor. Si no, no podría ser una cosa y la otra no. ¿Estás de acuerdo? Tenemos que ser coherentes en la vida. Hoy mi fe entonces cambia de sentido y por eso quiero que también la tuya, que no cometas el mismo error que yo. Mi fe mueve montañas en el sentido en que la voluntad de un Dios justo, bueno y santo es. En ese momento es donde mueve las montañas. Sí mueve. No te estoy diciendo que la Biblia esté mal o que esté errónea. Te estoy diciendo que sí es cierto, pero te estoy dando un panorama más abierto. Quizá la montaña no se mueva o se mueva y no se va a mover en el lugar en el que yo quería que se moviera. Pero mi fe, que conoce a un Dios santo, bueno y justo, sé que la montaña se movió para la dirección correcta. Cuando mi fe es dirigida correctamente, el dolor no disminuye. La pérdida de un ser querido no va a disminuir el dolor que sientes. O sea, mi fe es dirigida, cuando mi fe es dirigida correctamente, el dolor no disminuye en el momento de la prueba, pero sí nos da fuerza para seguir. Y nos consuela en el momento de la pérdida, nos da esperanzas para un futuro. Para eso es la fe. No te va a doler menos. No te va a doler menos. Pero sí vas a tener fuerza. Y te vas a sentir acompañado, exactamente, que no estás solo. Yo hoy, le digo a Norma y hablo con Pedro y le digo, hoy no podría entender cómo
¿Cómo pudimos estar ahí día y noche? Con el alma en un hilo, esperando que un día cuando salía la señorita y decía, familiares de... se te cae el estómago. Se te cae el estómago. Es horrible. Y somos ahí un montón de gente que está esperando algo por alguna noticia de su paciente, día y noche. No sabemos ver yo cómo lo hicimos, pero hoy sí sé, hoy te digo algo, fue esa fe la que nos sostuvo. Fue esa fe la que se nos hizo levantarnos todas las mañanas, bañarnos e ir a tomar el relevo de la persona que estaba anterior. El que nos hizo entrar, porque entrábamos 2 veces al día, y verlo cómo iba minando su vida, y verlo cómo se iba desgastando. Hoy no entiendo de verdad cómo pude tener ese corazón, lo sé, bueno, hoy lo entiendo por la fe, no podría entenderlo sin fe, de llegar y decirle, vamos, adelante, tú puedes, esto. Quiero terminar con una carta, que no es mía, pero diría Rose, todo lo que acabas de decir, aterrízamelo en un ejemplo. Y quiero leerles esta carta, que está en el libro. Espero que puedan leerla completa, así se me haga uno de la garganta, porque esta carta es el ejemplo claro de lo que les acabo de predicar. ¿Cómo puedes? ¿Cómo actúa la fe en un ser humano que está pasando por una gran prueba? El amor es Dios, y Él es el único que nos da la fuerza para seguir adelante en un momento tan difícil. En este caso es de un hombre que perdió a su hijo. Yo creo que no hay un dolor más grande que perder un hijo. No sé, pero no creo que haya un dolor más grande que perder un hijo. Casi siempre la vida te dice, tú te vas a ir primero que tu hijo. Y cuando el hijo se va primero que tú, yo creo que ha de ser un dolor muy, muy fuerte. Mi nariz, perdón. Mi querida Bristol, así se llama la niña. Antes que nacieras, oré por ti. En mi corazón yo sabía que serías un pequeño ángel y lo fuiste. Cuando naciste, en el mismo día de mi cumpleaños, el 7 de abril, fue evidente que eras un regalo especial enviado por Dios. Pero qué regalo más maravilloso llegaste a ser. Más que tus hermosos balbuceos y tus mejillas rosadas, más que el gozo indecible de que fueras nuestra primogénita, más que ninguna otra cosa en toda la creación, me mostraste el amor de Dios. Bristol, tú me enseñaste a amar. Por supuesto te amé cuando eras muy delicada y linda, cuando te diste vuelta y te sentaste balbuceando tus primeras palabras. Te amé cuando sentimos el agudo dolor de saber que algo andaba mal, que tal vez no estabas desarrollándote tan rápido como los demás niños de tu edad. También te amé cuando supimos que lo que te sucedía era más serio que eso. También cuando fuimos de un médico a otro y de hospital en hospital, tratando de encontrar un diagnóstico que nos diera alguna esperanza. Y desde luego, siempre oramos por ti intensamente e incesablemente. También cuando uno de los exámenes produjo que te extrajeran demasiado fluido espinal y te pusiste a gritar. También cuando llorabas y gemías, cuando tu mamá, tus hermanas y yo íbamos por horas en el auto para ayudarte a que te pudieras dormir. También con mis ojos llenos de lágrimas, cuando confusa te mordías involuntariamente los dedos y el labio, y cuando te pusiste visca y luego te quedaste ciega. Naturalmente te amé cuando ya no podías hablar, pero cómo extrañaré no oír más tu voz. Te amé cuando la escoliosis comenzó a torcer tu cuerpo como si fuera una S. Cuando pusimos un tubo dentro de tu estómago para que pudieras comer,
porque te ahogabas con la comida. Te dábamos a cucharadas la comida tratando contigo hasta 2 horas en cada una. Pude amarte cuando tus miembros retorcidos me impedían que fácilmente te cambiara los pañales sucios. ¿Cuántos pañales? 10 años cambiándote pañales. Bristol, incluso te amé cuando ya no podías decir las palabras que más anhelaba oír en esta vida. Papi, te amo. Bristol, te amé cuando me sentí cerca de Dios, cuando Él parecía estar muy lejos de mí, cuando estaba lleno de fe y también cuando estaba enojado con Él. Y la razón por la que te amé, a pesar de todas estas dificultades, fue porque Dios puso su amor en mi corazón. Esta es la maravillosa naturaleza del amor de Dios, que Él nos ama aún cuando estamos ciegos, sordos o torcidos en nuestro cuerpo o nuestro espíritu. Dios nos ama aún cuando no podemos decirle a Él que también le amamos. Mi querida Bristol, ahora estás libre. Y espero ansiosamente ese día cuando, de acuerdo con las promesas de Dios, nos reuniremos contigo y con el Señor, completamente libres de imperfecciones y llenos de gozo. Estoy tan contento de que tú recibiste tu corona antes que nosotros. Un día te seguiremos cuando Él, Dios, así lo quiera. Antes que nacieras, oré por ti. En mi corazón sabía que serías un pequeño ángel y lo fuiste. Te amo, papá. Ponte de pie.